Y es jueves, precisamente, tenemos nuestra mesa de senadores y le agradezco mucho, por supuesto, a Miguel Ángel Mancera, que está con nosotros. Miguel, Gracias, ¿cómo estás? Buenos días. Damián Cepeda también, ¿cómo estás, mi querido Damián? Qué gusto por el PAN. Y también está con nosotros el día de hoy Israel Zamora por Morena. Muchas Israel, gracias. bienvenido. Pórtense bien, que es nuevo. Digo, no los llamo al orden, ¿no? Sí, si no, luego por eso ya no quiere venir nadie. Le digo a Claudio que cuando se pone difícil la cosa, salió corriendo por piedra. Exactamente. Un saludo. Pues bueno, por supuesto, varios temas complicados el día de hoy. Esta disputa entre el expresidente y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, entre Arturo Saldívar y Norma Piña. Juicios políticos van, vienen acusaciones, ya denuncias en la Fiscalía General de la República. Una situación que se puede tornar muy complicada, Israel. Pues sí, el problema es que estamos viviendo una crisis en la Corte, una crisis provocada desde la presidencia, porque se ha utilizado ya como un arma política que tiene la oposición. Y eso es inadmisible, eso es reprobable, ¿no? Entonces, lamentablemente ha llevado la ministra iniciando procesos a modo, ¿no? Sin ningún sustento, sin pruebas. No importa que haya nacido de una denuncia que fue anónima, ese no es el problema es que se inicia sin que exista un procedimiento que establezca cuáles son la metodología de investigación que se tiene que implementar cuando se trata de acciones en contra de un ministro. Eso va en contra de la Constitución, porque establecería, repito, un proceso, se erigiría como un tribunal que no existe, que no prevé la propia Constitución y por lo tanto es violatorio de todos los derechos, en este caso del exministro Saldívar. Y también, decirlo políticamente, es la ministra manda una señal muy negativa a todos los jueces que violenta su autonomía, porque precisamente se inicia también en contra de jueces que han fallado a favor de disposiciones del gobierno actual. Entonces creemos que hay un acto de intimidación que está pretendiendo hacer la ministra se convierte en vocera de muchas de las posiciones políticas, eso es lo grave, de la candidata de la oposición. Ahora, se dice que esta denuncia no es nueva, o sea, que sí tiene que ver con Norma Piña, sí tienen facultades o no, el Consejo de la Judicatura, como que está muy revuelto, Damián. A ver, primero a mí me parece un tema muy delicado. Lo primero que yo quiero decir es que nadie, no importa qué cargo tenga, puede tener impunidad. O sea, este rollo de que porque es exministro nadie lo puede investigar, yo no estoy de acuerdo, ni siquiera es verdad, ¿no? Oye, el Consejo de la Judicatura tiene facultad con un ministro, lo tiene con los jueces y magistrados. Y al ministro tendrá que llevar la suerte de otras denuncias que han tenido otros ministros, que es la Corte tendrá que resolver. Hay que diferenciar entre si fuera una denuncia penal, que se tendrá que ir a la Fiscalía, a un asunto administrativo. Es normal, es como si un tema de una secretaría interna de un gobierno federal se estuviera tramitando ante la Contraloría para una posible sanción administrativa. Yo creo que lo que nos conviene a todos que se aclare, es bien delicada la denuncia. En efecto, una denuncia anónima hay que verla con lupa, ¿no? Por el hecho de que no trae el nombre y el apellido atrás, pero son válidas. De hecho, este gobierno federal las ha promovido al interior de su propio gobierno. Lo que tienes que ver es si tiene circunstancias de modo, tiempo y lugar, y lo que ha dicho la Corte es que sí existen. Ahora, ya no es una denuncia anónima, ya hay una denuncia formal de una magistrada en funciones, Sánchez Pozos, que con nombre y apellido está diciendo yo lo estoy acusando, tal cual, a toda una red que ella afirma que hay de presión. Quiero decir que querer decir que la ministra Piña está atacando al expresidente Saldívar, pues me parece una salida política fácil, porque yo lo que veo ya es un cierre de filas en el Poder Judicial. La Asociación de Jueces y Magistrados está diciendo, no, espérate, ¿no? Están saliendo cada vez más voces. Me parece que lo que nos conviene a los mexicanos es que se aclare. Yo no creo que se deba de limpiar nada más con un dicho muy sencillo de es político, entonces ya por eso ya no se va a investigar algo tan serio. Ni tampoco creo que se deba declarar culpable a alguien sin haberse investigado. Pero el mejor interés está que se investigue y que se aclare. Eso en términos de esa denuncia, pero yo me voy a salir de ahí. Ni siquiera es necesaria esa denuncia. A mí me parece que políticamente hay una responsabilidad por 3 hechos aceptados y públicos. Primero, por haber promovido y puesto de acuerdo con senadores y senadoras oficialistas para ilegalmente quedarse con el poder de la presidencia de la Corte por 2 años más, cuando era ilegal hacerlo. Y también controlar el Consejo de la Judicatura por 2 años más, cuando era ilegal hacerlo. Segundo, por haber administrado
los tiempos a favor del gobierno. Hay asuntos que se tardaban 5 años en atenderse, 2 años en atenderse. Eso tiene una responsabilidad ética y moral grave. Y tercero, por haberse prestado a un fraude a la ley, renunciando antes de tiempo a su ministerio, a ser ministro de la Corte, para regalarle al presidente López Obrador una designación de un incondicional como ministra de la Corte. Para mí, por esos 3 hechos hay responsabilidad política, ética y moral. Lo legal que se vea en las instancias correspondientes. Miguel, ¿es político o no es político? Mira, yo lo que advierto, siempre he estado en contra de las denuncias anónimas, desde mi punto de vista jurídico. ¿Y fuiste Sin procurador? embargo, sí, sin embargo, bueno, pues aquí lo que tenemos es que viene desde la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la existencia de denuncias anónimas y la tramitación de las mismas. Y luego el Consejo de la Judicatura, en el propio periodo anterior de la presidencia, emitió un acuerdo por el cual se establece que se debe dar trámite a las denuncias anónimas cuando señalan circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ejemplos, más de 300 denuncias anónimas a las que se les ha dado trámite. Este caso a mí me parece muy delicado, sí, porque hay una denuncia que señala a 4 altos mandos, que señala a 70 jueces y magistrados, y por supuesto que habla de más de 18 casos en los que pudiera haber responsabilidad. Lo importante será que se aterrice esto y que se pueda llevar una investigación en donde haya también, y eso lo he dicho en cualquier caso y desde siempre, hay el derecho de defensa, donde se permita que haya réplica y contrarréplica probatoria. Y por el otro lado, bueno, pues también ya hay una respuesta que ahí sí va en la línea 100% política, en donde se ha planteado que se van a intentar juicios políticos, de un lado y de otro lado. Pero lo importante será, a mí me parece, que se pueda esclarecer si por una parte existen o no existen conductas que pudieran ser tipificadas como tráfico de influencias o extorsiones o cualquier otro tipo de acusación penal, y por el otro lado si existen falsedad de declaraciones, como también ha dicho el ministro Saldívar, o si en el caso concreto solamente estamos en una responsabilidad puramente administrativa y no penal. Ahora, lo que está resolviendo, y va a ser muy interesante la ponencia que presente el ministro Alcántara, pues será cuál es el procedimiento, porque el Consejo de la Judicatura es incompetente, ya se declaró incompetente para poder el caso de un ministro. Existe, pero sí. lo tiene que ver ahora el Pleno de la Suprema Corte. Viene Israel todavía con el impulso de ayer del debate y la oposición, ¿no? No, aquí es una onda mucho más relajada. Y aquí no tenemos palomitas, perdón, que no les puedo invitar palomitas. A ver, Israel, pero ¿no se está trivializando un poco? A mí me parece desde este ámbito que el juicio político debe ser una de las cosas más graves, más fuertes que hay. Y también la Suprema Corte también creo que antes tenía un hálito de respeto. ¿No se está trivializando ya todo? Por supuesto que no. Lo que hizo la ministra al filtrar la carpeta de investigación, no se dice que estemos en contra de que se acepten denuncias que sean anónimas, por supuesto que no. El problema es que no tengan pruebas. El problema es que la ministra misma, en antecedentes de otros casos, no ha dado trámite a denuncias anónimas sin pruebas. Esto habla de un sesgo ya ahí. Lo más grave es que la cabeza del Poder Judicial, imagínate cuántos expedientes se ventilan en el Poder Judicial. Estamos hablando de miles. Y que la ministra haya filtrado la información a los medios de comunicación. Dejémonos de que si tardó 24 horas en admitirla y darle trámite y en un proceso súper sumario, ojalá si fuera efectiva en todos los juicios que cualquier justiciable pone a consideración de la Suprema Corte. Lo grave es que se haya filtrado esa información, que contenía datos privados del ministro Saldívar. Además, que violenta cualquier protección a las personas que en su caso pudieran haber estado como denunciantes. Las obliga a tener que salir, ¿no?, de manera pública, violenta el principio de presunción de inocencia, la propia titular, la cabeza del Poder Judicial. Por eso la gravedad, por eso creemos que se debe analizar bajo lupa si incurrió en responsabilidad. Ahora, el problema, repito, es llevar a una decadencia tal al Poder Judicial
la ministra, hacia allá lo está. Nosotros respetamos la institución, pero no podemos negar ahora que está siendo una herramienta política. Eso es inadmisible. Por eso urge una reforma al Poder Judicial. Que la ministra haya hecho una filtración. Eso para mí me parece un primer error. Pues, de hecho, el problema es, puede ser por negligencia, o porque lo hizo ella. ¿Dónde está en los dos casos hay responsabilidad. Sí, eso no me refiero al expediente, el expediente que se integró. Es que así de la denuncia. Sacaron un comunicado muy genérico diciendo se aceptó, hay 362 iguales que se le ha dado trámite, hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura que dice que eso lo tenemos que ver acá, y hay que recordar que está acusado, en este caso el ministro, pero también otros, a los que sí les aplica el procedimiento del Consejo de la Judicatura. Yo quisiera decir lo siguiente, a ver, no puede ser que en un caso que de resultar cierto sería un caso histórico de una red, ¿no?, de tráfico de influencias y de corrupción, la preocupación sea un formalismo. Para mí es un tema de Estado. Hay una acusación muy seria que está diciendo que se ponían de acuerdo desde la cabeza del Poder Judicial, jueces, magistrados, presionando para resolver asuntos. Es delicadísimo. Yo no afirmo que eso sea real. De veras, no voy a caer en ese error. Lo que estoy diciendo es nada más, no, espérame, esto no puede quedar así nomás de, es político. Espérate, si están magistrados y jueces diciendo que sí. No, tiene que abrirse toda una investigación histórica. Si no fuera campaña electoral, ¿sería lo mismo? No, yo creo que no. Desde hace, fíjate que hoy escuché la entrevista de la magistrada que ya le puso nombre y apellido. Y ella lo que está afirmando es que viene denunciando el caso desde 2019, pero que precisamente le cerraron las puertas. Entonces, cuidado. Y con nombre y apellido, se está poniendo ante la Cámara diciendo, yo estoy afirmando esto. Entonces yo digo, oye, espérate, hay que analizarlo. Y no puede ser que haya impunidad. Sobre el juicio político, a ver, ¿es una figura válida? Sí, para casos donde funcionarios de alto nivel van en contra del interés público, pero la verdad es que es una figura, en este caso, que creo que está diciendo, voy a pedir este juicio político contra la ministra, pues es una, digamos, jugada política, porque pues en la Cámara se requiere mitad más uno de los votos, que sí los tiene Morena, adelante a ver si se atreven a hacerlo, pero en el Senado se requieren 2/3 partes para sancionar, lo cual nunca va a pasar. Y bueno, es una pena porque luego empiezan estos temas como lo que platicamos en desaparición de poderes. Dice uno y le empata el otro y bueno, pues ahí están los temas políticos. Las acusaciones de juicio político a mí me parece que se han trivializado absolutamente. Se han llevado al absurdo de cualquier tema es acusación, juicio político. Eso yo lo dejaría de lado. Pero la otra parte, pues yo veo que hay dos acusaciones. Yo jamás me atrevería a hacer una afirmación como las que se han hecho aquí de imputaciones directas, si alguien filtró o no filtró. Yo lo que sí te diría, Paco, es que se tiene que investigar tanto una como la otra y se tiene que dar derecho de réplica y contrarréplica probatoria a las dos. Y se tienen que escuchar a las partes que están haciendo las denuncias y que están haciendo señalamientos. Yo no creo que se deba de prejuzgar o se deba de calificar de antemano una de estos señalamientos o acusaciones. Se tiene que ir a fondo, sí, se tendrá que establecer un procedimiento que hoy no se tiene, pero ha habido casos muy importantes que la Corte también ha señalado desde hace más de 30 años, el caso Brown, por ejemplo, en donde se actuó con mucha rudeza, con mucha firmeza. Yo creo que hoy estamos ante la oportunidad de poder depurar un procedimiento para el caso de ministros y ministras y poder dar garantía de audiencia. Aquí debe haber garantía de audiencia en los dos casos para poder tener equilibrio en las imputaciones que se están vertiendo. Israel, ya se nos acabó el tiempo. Hoy tengo que decir que se comportaron de forma muy prudente. Imagínate. Sí, imagínate cuando hay fregadazos. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, te agradezco mucho. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias, mi querido Miguel. Manda aquí que, señor, Imagen Noticias con Mancera, se llama ya. A Quique Villanueva, por Muchas favor. gracias por vernos el día de hoy. Le agradecemos mucho a Paco. Vamos con Quique Villanueva. No se pierdan la siguiente.